Hola, hola hermanos y hermanas, aquí Jessica para poder estudiar la palabra. Hoy día vamos a leer el libro de Génesis capítulo 25 y está wow, ¿qué les puedo decir? He estado pidiendo al Señor que me guíe en qué me voy a concentrar porque le podemos sacar el jugo a este capítulo y está maravilloso, les voy a decir. Ayer y hoy no llovió acá en Cedar City. Ahora está subiendo un poquito la temperatura otra vez, pero llovió por 2 semanas seguidas con truenos y todo. Pudieron ver en mi video anterior que sonaban los truenos. Mis perritos salían corriendo y se escondían con mis hijitos. Pero les voy a decir que es una bendición de Dios que haya llovido aquí en Utah, donde es desierto. Estamos aquí vivo en la parte del sur de Utah. Entonces esto es seco, ¿no? Y yo le estaba pidiendo al Señor cuando me mudé aquí, ay Señor, ¿cómo no llueve? Para que mi jardín todo esté tan verde y bonito, mis plantas que he sembrado, mis verduras, mis flores. Y llovió tanto que estaban muriéndose mis aloe veras y ahora están verdes y hermosas. Estoy muy feliz y muy contenta. Dios es bueno, Él escucha nuestras oraciones. Nosotros simplemente tenemos que tener fe, fe. Les voy a decir que nosotros estamos en unos tiempos maravillosos. Ustedes van a ver cómo se va a manifestar el poder y la gloria de Dios desde ahora en adelante. Y el avivamiento que estamos viviendo ahora en todo el mundo entero realmente es algo que va a quedarse aquí hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor está despertando y preparando para avivamiento también, los está preparando para que mantengan el avivamiento y la gloria de Dios definitivamente. Así que prepárense, tengan fe, siempre estén a la expectativa. Me gustaría hacer una oración para que nuestro Padre Celestial nos dirija, algo pequeño, y al último voy a hacer una oración de impartición. ¿Ok? Padre Celestial que estás en los altísimos cielos, Jehová de los ejércitos, gracias, gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nunca nos haces faltar nada, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos des sabiduría, discernimiento, perspicacia y que nos dirijas a los que van a recibir tu palabra y también a mi Padre Santo. Espíritu Santo, dirígeme, que sea por medio de ti, que venga todo, que salga todo de lo que salga de mi boca, que venga de parte tuya, para la gloria y honra de mi Padre y para que sea para el alimento para mis hermanos y mis hermanas, para que sean equipados para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 25 y leyéndolo, vamos a estar analizando todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ok? Y en el capítulo 20, repasando un poquito el capítulo 23 y 24, cómo pudimos analizar, estábamos leyendo y estudiando acerca de que Sara murió. Después Abraham lo mandó al esclavo para que busque una esposa para Isaac. Y ahí es cuando les aconsejé más que todo a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que desde que sus hijitos son pequeños, oren por esposas o esposos para sus hijos, porque es lo que Dios quiere, que uno case a sus hijos con personas que amen a Dios y respeten a Dios, que sean personas dirigidas por el Espíritu Santo para que tengan una vida digna de toda honra y gloria y para poder trabajar juntos en el ministerio que Dios tiene para todos nosotros, sus hijos. Ok, vamos a leer la muerte de Abraham. Capítulo 25, dice, estoy con el NLT, la nueva traducción viviente. Ay, les voy a decir que esta Biblia está maravillosa. Todas, amo a todas. Yo quiero que ustedes tengan todas las variedades para que aprendan, porque hay unas que son más profundas que otras, las palabras las diseminan más. La de King James es más conocida, pero en realidad no es tan profunda como las otras Biblias que han salido ahora, porque ahora ustedes saben que se está aclarando todo y hay nuevas cosas que el Señor quiere mostrarnos y le han sacado la Biblia. Como me encantaría que sacaran la Biblia de la Pasión, traducción Pasión en español. Esa Biblia es poderosa porque es traducida del arameo y ese es el idioma que Jesucristo hablaba, era el arameo y que hablaban todos los hebreos, los israelitas. Ok, vamos a empezar la lectura y dice, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura.
sea, después que murió Sara, se casó Abraham. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Los niños ya llegaron de caminar a los perros. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai-Roi en el Negev. Aquí vamos a parar un poquito para analizar esto. Podemos ver que Abraham, en Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 32, habla acerca de la concubina de Abraham. Cetura era concubina de Abraham antes de que Sara muriese y él se casó con ella. Entonces ya ella llegó a ser la esposa de Abraham. Podría decirse la tercera, ¿no? Mujer de Abraham, porque primero fue Sara, después Sara le dio a Agar, con quien tuvo a Ismael, su primer hijo, y de ahí podemos ver que después que Sara murió, pues él se casó con su concubina, con Cetura, y con Cetura tuvo 5 hijos. En total Abraham tuvo 7 hijos. Imagínense, es maravilloso saber que Dios lo bendijo a Abraham, y Abraham vivió 175 años y murió. Y podemos ver que después del diluvio Dios les dijo, al hombre va a vivir 120 años después del diluvio, porque antes vivían casi 1000 años. Recuérdense que Matusalén vivió hasta 969 años, casi 1000 años. Pero por la conducta que tenían los hombres, Dios les dijo, no voy a soportar que vivan tanto tiempo, van a morir los 120 años. Pero Abraham, por su fidelidad, por su amor a Dios, era amigo de Dios y obediente a Dios, Dios lo bendijo y vivió una vida satisfactoria, como podemos leer, y pudo vivir hasta 175 años, y Dios lo bendijo con más hijos todavía, con Cetura. Entonces, no solo tuvo Abraham a Ismael, porque siempre todos hablan Ismael, porque no leen la Biblia. Ismael y el hijo de Abraham, Isaac, con Sara. Entonces, aquí hay algo muy importante que me puse a pensar y analizar. En la Biblia, Dios dijo que el que abre vientre, o sea, el primer hijo, el primogénito, es el hijo que tiene la bendición. Pero aquí, en este caso, en el caso de Abraham, Dios no bendijo al primer hijo de Abraham con su esclava. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué. Porque Abraham tuvo el hijo con una egipcia, y los egipcios eran descendientes de Cam, y Cam eran malditos por lo que le hizo a su padre. Entonces los cananitas eran los de Sodoma y Gomorra. Los cananitas eran los egipcios. Entonces no podía mezclarse Abraham con alguien así, porque de Isaac, de Abraham y Sara, porque ellos eran semitas, venían de Sem, que era el primer hijo bendecido, porque recuérdense, hasta Jafet, el tercer hijo, porque era Sem, Cam y Jafet, el segundo hijo era Cam, o creo que el tercero, pero el hijo Jafet iba a servir a Sem. Fue el primero. Sem fue escogido para que venga el linaje de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces yo me puse a pensar y analizar y dije, wow, dice, esto es maravilloso. Por eso Dios no permitió que Ismael sea el primogénito. Él le dijo claramente a Abraham, de Sara, con el hijo que tendrás con Sara, va a ser el heredero. Él es el que va a heredar la primogenitura, Él es el que va a heredar, con Él te voy a bendecir, de Él te voy a bendecir, y todas las naciones serán benditas, Abraham, por medio tuyo y con tu hijo, con Sara, con tu esposa, porque ellos serán semitas de la tribu, de las descendencias de Sem. Pero Agar venía de Cam, y Cam era una nación maldita por lo que le hizo a su padre, cuando salieron del diluvio, ¿no? Cam abusó de su padre. Entonces son revelaciones que uno recibe y uno aprende, y Cam era rebelde, era muy rebelde, y por eso de ahí salió a Sodoma y Gomorra y todas las ciudades pues que después más adelante Dios le dijo que tenía que destruir, porque eran demasiado idólatras e inmorales. Ok, ahora podemos ver que Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela, que le compró a los... ¿Recuerdas que cuando leímos adelante en los primeros capítulos, en unos 3 capítulos anteriores, él le compró esa cueva a los hititas para enterrar a su esposa Sara cuando ella murió? Solo un capítulo antes, el 24 o el 23. Entonces podemos ver que ahí fue enterrado Abraham. Él compró esa cueva y todos esos 10 acres para que sea para que se entierren ahí sus descendientes. Ahora vamos a leer el versículo 2 en adelante, descendientes de Ismael. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebalot, seguido por Serar, Abel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadá, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada uno llevaba el nombre de su fundador. Acá le dicen fundador, pero en la Biblia de 1960, la Reina Valera dice príncipes, los 12 príncipes, ¿no? Fundador. Príncipes eran como los líderes, ¿no? Registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes, porque Dios le dijo a Ismael que Ismael iba a ser, podíamos ver que Ismael le tenía muchos celos a su hermano Isaac, porque él siempre reclamaba la primogenitura. Yo fui el primero, y eso es lo que dijo Dios: el que rompe vientre es el primogénito. Pero no fue así en su caso, porque Dios tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo, que por medio de Isaac iba a venir pues la descendencia de Abraham y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir a Ismael porque es tu hijo, sea como sea, es tu hijo, ¿no? Nacimiento de Esaú y de Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Y antes de empezar el versículo 19, me gustaría comentarles algo. Los descendientes de Ismael son los árabes. Y los árabes son los que creen que por medio de ellos, recuérdense Mohammed, por medio de ellos es que ellos tienen la bendición, porque Ismael fue el primogénito de Abraham. Por eso ellos tomaron todo y le quitaron todo a Israel. Ha habido guerra siempre, los árabes con Israel, ha habido guerra, y le han quitado pedazos de terreno a Israel cuando Israel fue exiliado. Entonces podemos ver que, el Señor está restaurando a Israel ahora en estos tiempos. En 1947 fue que nuevamente fue fundado o restablecido Israel como nación.
Entonces eso fue algo que fue profetizado desde el libro de Jeremías, Isaías, donde están los profetas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar la ciudad de Jerusalén celestial, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y bajen todos los hijos y vamos a gobernar aquí la tierra por 1000 años. Bueno, ya ese es otro tema, pero hay tanto que aprender y a mí me encanta, me fascina la palabra. Es como es de película, es mejor que película. ¿Qué película? Cuando leo la Biblia me transporto a mirar todas las leyes, todas cómo son los protocolos celestiales. Uno aprende tanto y tu mente empieza a transformarse y llegamos a tener la mente de Cristo y cómo Dios ve las cosas. Al comienzo te parece duro porque cuando no tienes revelación, no entiendes. A veces yo leía la Biblia y decía, ay, tan duro, no entendía cuando era más joven, ay, me aburría, no la leía, pero ya cuando uno es bautizado por medio del Espíritu Santo y lees la Biblia y el Espíritu Santo te revela la palabra y te revela cómo es tu Padre, entonces tú aprendes y aprendes de las leyes y aprendes ¿para qué? Para poder seguir los caminos de Dios, porque si tú amas a tu Padre, tú quieres obedecerlo y para obedecerlo tienes que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Por eso es importante leer la Biblia desde Génesis hasta Revelación y uno empieza a entender y a tener la mente de Cristo. Por eso Cristo cuando era niño, hasta de 12 añitos que se perdió, ¿se recuerdan? Él lo encontraron en el templo y él discutía y explicaba la palabra de Dios y todos se quedaron admirados. Este niño, ¿cómo sabe tanto? ¿Por qué? Porque sus padres, José y María, le enseñaron la palabra. El libro de la Torah, ¿no? Porque se llaman los cinco libros de la Biblia y también tenían los salmos. Él se lo memorizó y él sabía todo y tenía una extraordinaria entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no solo, porque cuando fue bautizado, él se recordó de lo que realmente, completamente quién era él delante de Dios, cuando recibió el bautismo y el Espíritu Santo vino a él. Pero cuando tenía 12 años era algo que le fascinaba. Amaba la palabra y sus padres lo educaron y le enseñaron a amar a Dios y a respetar la palabra. Entonces eso es algo que como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Ok, ese es un ejemplo que tenemos que ver. Ok, muy bien. Ahora sigamos. El versículo 19, nacimiento de Esaú y Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padamarán, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero dice gemelos en la Reina Valera, ¿no? Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasó esto? Porque ella sentía que había una guerra en su vientre, tenía mucho malestar, así como que se pateaba mucho el bebé y ella decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quiere salir este bebé de mi vientre? Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Se fue a orarle al Señor, a ayunar y a esperar en el Señor. Preguntó y el Señor le dijo, ella no fue donde su esposo, no fue donde los vecinos, no fue donde sus amigas, ella fue al Señor. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, le respondió el Señor. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía gemelos, mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, pero por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Ok, aquí paro para poder analizar este subtítulo. Del 19 que hemos leído hasta el 26. Wow. Wow, wow. Ok, aquí podemos ver que Rebeca no quedaba embarazada. Así que Isaac fue y le pidió a Dios, le rogó a Dios, le suplicó a Dios que le abra el vientre. Y él lo hizo. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que esperar? 20 años. Porque miren lo que dice en el versículo 26. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Y en el versículo 21 dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa.
él se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Parán y hermana de Labán el arameo. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. El 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. Porque usualmente se casaban, se iban a la luna de miel y ¡bum!, a los 9 meses ya tenían su hijito. Todos, ¿no? Normal. Pero ella no. Entonces él le rogó a Dios. Acá dice que él tenía 40 años. Pero acá más abajo en el 26 dice, cuando tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Yo amo la palabra y cómo Dios nos deja los detalles que pasaron para que nos recordemos que no debemos perder las esperanzas. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. No importa que pasen 2 años o 20 años, lo va a cumplir. Ustedes tienen que esforzarse y mantener su fe. Mantener su fe en las promesas de Dios como lo hizo Abraham. Abraham esperó mucho más. Él tuvo su hijo a los 100 años. El hijo de la promesa. ¿Entienden? Y no queremos ayudar a Dios porque Sara, por querer ayudar a Dios, pues Agar quedó embarazada y tuvo a Ismael y después tuvieron muchos problemas por esa desobediencia. ¿Pueden ver? Entonces, por eso es importante, Dios no necesita ayuda. Si tú haces lo correcto y tomas las decisiones correctas y te mantienes firme y esperas en el Señor, va a llegar la promesa. Solo que hay que esperar con paciencia. Eso es lo que yo le pido a Dios. Dame paciencia, Señor, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, pasibilidad, gobierno de uno mismo y fe. Entonces, amor, gozo, paz. Tenemos que tener paz. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, pasibilidad. Paciencia, pasibilidad es paciencia. Y hay que pedirle a Dios mucha paciencia con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros pastores, con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, con tus hermanas. Paciencia. No importa cuánto tiempo pase, porque recuérdense que para Dios no hay tiempo. Nosotros estamos encapsulados en el tiempo, pero Dios no. Él va por ciclos. Él no tiene un reloj como nosotros 24 horas al día, no. Así que nosotros tenemos que tener paciencia. Y él esperó y le llegó y le llegaron 2. Pero Dios ya lo tenía todo fríamente calculado. Ok, vamos a ver Esaú, vamos a leer Esaú vende sus derechos de hijo mayor, el 27 en adelante. Ahora es el Señor como me está dirigiendo para explicarles, leer poco a poco y explicar y darles revelación. Ahora, los muchachos fueron creciendo. Antes de empezar me gustaría decirles algo. Rebeca, una mujer a todo dar, les voy a decir. Que ella se fue a consultarle al Señor. Cuando tienen algún problema, hermanas, consúltenle al Señor. No le cuenten a la vecina, a su suegra, a su madre, a su abuela, y el tiquitiqui empieza. No. Vayan a los pies de Cristo. Ayunen, esperen en el Señor, lean la palabra y Él les va a dar la respuesta a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes. ¿Ok? Sigamos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Versículo 27 dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. ¿Por qué? Jacob sabía el poder de la palabra. Había sido educado por su madre, Rebeca.
y por Isaac. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Jehová ya sabía desde antes de la fundación del mundo el corazón de Esaú. Por eso escogió a Jacob, porque él valorizaba más las cosas espirituales. Algo que también que el Señor me reveló cuando estaba leyendo, Esaú y Jacob eran gemelos, ¿ok? Eran gemelos, y los gemelos usualmente son idénticos, porque vienen del mismo esperma, de la misma, cuando se une el esperma con el óvulo, es un solo huevo, ¿no? Entonces, ese se parte en dos, pero están en la misma bolsa. Entonces son gemelos idénticos. Pero estos gemelos idénticos eran idénticos. La única diferencia que tenían era que uno era velludo y el otro era lampiño. Sí, ellos eran idénticos. Pero Esaú era velludo, pelirrojo, y Jacob era lampiño. Entonces podemos ver que más adelante cómo esto tiene que ver mucho en lo que hace Rebeca con Jacob cuando están buscando la primogenitura. Vamos a seguir leyendo. Vamos a explicar ahora esta parte. Ahora Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Podemos ver que Esaú no valorizó para nada las cosas espirituales. Esaú podemos ver que él simplemente llegó con hambre de estar andando, cazando por aquí, por allá, que no le tomó valor. No le tomó valor. Déjame ver aquí. Ok. No le dio valor a lo tan importante que era ser primogénito. Pero más adelante, no me quisiera adelantar porque, hay tanto que aprender aquí. Pero me voy a quedar así solo en el capítulo 25 y después vamos a estudiar el capítulo 26. En el capítulo 26 ustedes se van a quedar pero maravillados, ¿no? En el 27 y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y van a ver que después aquí Isaac amaba a su hijo Esaú más porque Esaú traía la casa, traía el churrasco, traía la carne. Él se iba y traía los venados y su papá estaba feliz porque él traía las cosas de la casa. Pero esta parte, en el relato de la familia de Ismael, ya cuando nacieron, el primero nació, llegó Esaú, después nació. Aquí, en el 27 dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Wow. Esto nos hace analizar algo. Como padres a veces tenemos distinciones entre hijos. Ha pasado. Hay padres que le dan más favoritismo a los hijos que acabaron su carrera, que tienen el carro del año, que tienen que están cargados, como le dicen los mexicanos, que están llenos de posibilidades económicas, que les traen regalos a los padres, que les proveen a los padres, y los padres tienen favoritismo, y eso no está bien. No está bien. Dios no ve eso bien. Y podemos ver que Rebeca protegía a Jacob porque ella se recuerda lo que Dios le dijo, que el menor iba a ser el líder. El mayor iba a estar debajo de su hijo menor. Jacob iba a recibir la bendición. Ya estaba dicho desde antes. Ellos no tenían que haber hecho nada. Después podemos ver que ellos hicieron algo, pero no deberían haberlo hecho porque ya, y aparte de eso, Dios lo sabía y lo confirmó. Cuando llegó Esaú y le pidió un plato de lentejas a Jacob, y Jacob dijo, bueno,
también aprovechó, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Como que Dios lo guiaba, ¿no? Te doy el plato de lentejas, pero véndeme, porque seguro hablaría Esaú. Ay, a mí qué me sirve la primogenitura, qué me sirve nada, yo tengo que ir y por mis propios esfuerzos ir a cazar, ir a traer la comida, el alimento, el churrasco a mi casa, el pollo, qué sé yo, como hablan muchas personas, ¿no? Entonces, él se sentía como que él iba a hacer las cosas por sus propias fuerzas. Él no tenía reverencia para con Dios. Y eso lo vio su madre, que es Rebeca. Y Rebeca era una mujer, pues, espiritual, una mujer que amaba a Dios y que respetaba las cosas de Dios. Por eso fue escogida para ser esposa de Isaac, una de las matriarcas después de Sara. Entonces podemos ver que Esaú no respetaba las cosas espirituales. Pero después, cuando su padre los llamó para bendecirlo, ahí sí fue corriendo. ¿Y por qué no dijo, sabes qué? Yo he jurado, he vendido mi primogenitura. ¿Ah? Él era el que él era el que estaba engañando cuando fue a pedir la primogenitura. Él fue el que engañó en realidad. O sea, cuando uno profundamente empieza a estudiar la Biblia y el Espíritu Santo te empieza a revelar, Dios te da las estrategias de cómo defenderte y cómo luchar por lo que es tuyo. Y siempre tuvo que luchar Jacob. Jacob desde el vientre nació agarrándole el pie de su hermano, como si yo debería haber nacido de nuevo, pero no, siempre estaba luchando desde bebito. Y luchó con su hermano y vamos a leer toda su historia, todo lo que tuvo que, hasta luchó con un ángel de Dios. Imagínense. Entonces podemos ver que él no tenía que, pero era su personalidad hasta que Dios le cambió el nombre a Israel y cuando le cambió el nombre cambió todo en su vida. Ya no tenía que estar luchando tanto porque las bendiciones le llevaban, pero rapidísimo. Y en el caso de, podemos ver, vamos a ver aquí, analizar un poquito más los ismaelitas, cómo ella empezó a pedirle a Dios que le diera la información de qué estaba pasando con su vientre. Ok. Las madres no tienen distinciones. Una madre no hace excepción. Pero ella tomó en cuenta la palabra de Dios, Rebeca. Tomó en cuenta lo que Dios le dijo. El menor será el mayor. Dominará. Entonces le dijo, ay, ya. Y Jacob tenía esa personalidad mansa. Él estaba ahí en las tiendas. Su hermano estaba andando por aquí y por allá. Tenía esa personalidad. Que él se creía que él podía hacer todo. No necesitaba de Dios ni de nadie. Y era rebelde. Porque después más adelante se casa con dos mujeres que su padre y su madre se pusieron tan tristes. No les importó, no honró a su padre y a su madre tampoco. Entonces, nosotros podemos ver que el reino de los cielos te hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Jacob tuvo que arrebatar sus bendiciones. Y la Biblia nos da la clave que nosotros también, que tenemos que luchar por nuestras bendiciones así como Jacob. Tienen que ser como Jacob y luchar por sus bendiciones, por su casa, por su familia, arrebatar la bendición. No es fácil levantarse temprano, a orar, a poder tener tu estudio personal de la Biblia, ¿no? Estudiar con tus hijos, hacer iglesia en tu casa, llevarlos a la iglesia, enseñarle las palabras de Dios a tus hijos, por más que a veces ellos no se rebelen y porque están en el internet hablan tanto en contra de Dios y las cosas espirituales, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que hacerlo, tenemos que arrebatar las bendiciones, tenemos que inyectar el amor a Dios a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestra fidelidad a Dios. Rahab arrebató la bendición también y Ruth también. Y ellas no fueron de linaje, pero ellas entraron al linaje y de ellas nació Jesús. Humanamente no te va a nacer el deseo de orar, de estudiar la palabra, de ayudar, porque la carne te va a contender. Pero allí en decir no a la carne y mantenerte en el espíritu, arrebatas lo que es tuyo, lo que te pertenece. Tienes que tomarla por la fuerza levantarte, por la fuerza arreglarte, por estudiar la palabra. Justo cuando uno tiene que estudiar la palabra te da sueño. Antes era así para mí. Voy a empezar a leer la Biblia. Ya me estoy cabeceando. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Vete, Satanás, espíritu de cansancio, te ato, te encadeno y te aviento al abismo. Yo voy a leer la Biblia, y si a veces
ya hasta me duermo, pero estoy escuchando la Biblia, lo pongo en el Audible y estoy escuchando, me duermo escuchando la Biblia y me levanto escuchando la Biblia. Yo digo, mi carne no quiere, pero ahí está mi espíritu y mi alma que tienen que estar ahí en lo espiritual, en lo espiritual. Tengo que transformar mi mente y no dejar que nada que venga del enemigo entre a mi mente. Y si viene algo, inmediatamente no dejar que se haga un stronghold. Lo rechazo, porque tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Recuérdense, Jacob era tranquilo y andaba en tiendas. Podemos ver que ellos eran gemelos, pero la diferencia era que uno era velludo y el otro era lampiño, no tenía nada de pelo en el pecho. Jacob y Esaú hicieron un negocio y la primogenitura es tan sagrada hasta ahora, es sagrada la primogenitura. Todo varón que abre vientre es bendecido. Y recuérdense que hay un texto de la Biblia que dice que confesarás con tu boca y creerás con tu corazón y serás salvo. Pero ¿qué confesó Esaú con su boca? Volvamos a leer esa parte cuando él vendió su primogenitura. Él dijo, cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento y Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? ¿De qué me sirve esa bendición? ¿De qué me sirve? Pero sí que corrió cuando su papá se estaba muriendo para que le dé la bendición. Pero Dios vio, Dios fue testigo, el cielo fue testigo de lo que él dijo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Con la boca, la lengua, dicen proverbios, ¿no? Te trae vida o muerte. Así que ustedes antes de hablar, mejor muérdanse la lengua. Muérdanse la lengua, porque si no pierden sus bendiciones. O sea, el que iba a engañar a Jacob porque fue a recibir la bendición de progenitura fue Esaú. Porque él ya se la había vendido a Jacob. Lo que deberían haber hecho es ir a la tienda de su papá y decir, ¿sabes qué, papá? Jacob le debería haber dicho, no, Esaú me vendió su primogenitura, así que cuando ya es hora de recibir primogenitura, yo la voy a recibir. Hacerlo correctamente, ¿no? Pero él le tenía tanto respeto, no sé, miedo al papá. ¿Cómo sería, no? En esos tiempos, hasta ahora también hay padres, ¿no? Hay hijos que le tienen mucho respeto, mucho miedo a su padre y les da, como él era introvertido, le daba como mucho miedo ir y decirle a su papá las cosas, ¿no? A decirle, a expresar. No sé cómo sería su relación como padre e hijos, porque parece que sí, ahora sí entiendo, como Isaac le daba más atención a Esaú y lo veía como, uy, mi hijo, lo máximo, este hijo, uy, lo alabaría tanto a ese hijo que Jacob se sentía menos, ¿no? Y estaba cocinando con su mamá siempre, pasaba más tiempo con su mamá. Entonces él no tenía una relación tan buena con su papá, con Isaac. Podemos ver eso, por eso no había comunicación y él no le comunicó nada. Jacob no robó nada, luchó por lo que era de él, era un legítimo acuerdo. Y recuérdense cuando Rebeca recibió la palabra de Dios que el menor sería el que iba a dominar al mayor, ella le dijo a Isaac, pero Isaac se olvidó, porque estaba en la carne, esperando la carne que le traía a su hijo, el churrasco. Él no le importaba la primogenitura a Esaú, o obedecer la voluntad de Dios, solo quería las bendiciones del poder y título que conllevaba tener esa bendición. O sea, él fue corriendo para decir, ya voy a tener el poder, porque como primogénito él iba a heredar todo, así como Isaac heredó todo. Abraham le dejó todo solo a Isaac, no le dio absolutamente nada a sus otros 6 hijos, Ismael, ni a los 5 hijos que tuvo con la concubina Seturá. Imagínense. Pero el error que cometió Jacob fue cuando él se disfrazó para pasarse por su hermano. Eso sí fue un error. Por eso no se adelante ni trate de ayudar a Dios haciendo algo incorrecto. Dios todo lo va a arreglar para que recibas la promesa y el llamado que tiene Dios sobre ti. Por eso es muy importante
que seamos obedientes y esperemos en el Señor. No nos adelantemos a las cosas que las hacemos peor. ¿Ok? Ahora voy a orar por ustedes para que el Señor los dirija, los ayude, les dé entendimiento, les dé sabiduría, discernimiento, perspicacia, para que analicen en su vida en qué cosas ustedes se han estado moviendo sin que Dios les haya dicho que lo hagan. O qué cosas están por hacer que en realidad Dios les prometió algo, pero Él no les dijo que hagan esta cosa. Pero ustedes creen que si la hacen, van a ayudar a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los altísimos cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Bendito y alabado sea, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas y les des sabiduría, discernimiento y perspicacia, para que ellos no se adelanten, Padre Santo, a tus promesas. Porque tú tienes el tiempo perfecto. Tú sabes cuándo es el momento perfecto en que nosotros tenemos que movernos en cuanto a las cosas que tú nos has prometido. Ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles y a tener paciencia, Padre Santo. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que tengan paciencia con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, con todo lo que tú les has prometido, Padre, en sus ministerios, en sus llamados, en sus vidas, en sus trabajos, en sus negocios. Te pido, Padre Santo, que los bendigas. Y yo imparto esta bendición sobre ellos, que tengan paz. Imparto unción sobre ellos para que reciban paz y para que tú les reveles tu palabra, Padre Santo. Revélales, mi Señor Jesucristo, y que más y más crezcan y los lleves de gloria en gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que hayan podido disfrutar de este capítulo 25 del libro de Génesis. Bendiciones. Bye.